Imagina un país tan fuerte que ayudó a formar la Europa moderna, pero que hoy ya no existe. Ese país fue Prusia, y su historia está llena de gloria y misterio. Prusia fue muy importante en el pasado de Alemania, pero si miras un mapa del mundo hoy, no la verás. ¿Cómo algo tan fuerte puede desaparecer con el tiempo? Antes de ser una gran potencia, Prusia fue tierra de antiguas tribus cuya cultura y lengua desaparecieron. Su recuerdo vive solo en antiguos escritos. El nombre Prusia quizás suene raro hoy, pero antes fue parte central de grandes guerras y decisiones importantes en Europa. Sus líderes cambiaron la historia. Sorprendentemente, sin Prusia, la unificación de Alemania quizás nunca hubiera ocurrido. Sus ejércitos, ideas y valores ayudaron a formar el país que conocemos hoy. A pesar de todo, la cultura de los primeros prusianos desapareció. ¿Cómo pudo esta gran nación llegar tan alto y luego caer en la nada tan de repente? Muchas historias sobre Prusia no se han contado. Comenzó entre bosques y campos, pero llegó a gobernar ciudades y reinos. El camino fue largo y complicado. ¿Sabías que la decisión de un duque de invitar a una hermandad de guerreros lo cambió todo? Un plan llevó a la guerra, un cambio de religión y un nuevo estado. Esta historia no trata solo de guerreros o batallas, sino de personas, decisiones y el poder de las ideas. Veamos cómo Prusia surgió, gobernó y desapareció. Después de aprender cómo Prusia influyó en Europa, es hora de ir más atrás, a los pueblos que vinieron antes, los antiguos prusianos, tribus del Báltico. Estas tribus bálticas vivían en las zonas donde ahora están Polonia, Rusia y Lituania. Hablaban una lengua parecida al lituano y letón, pero ya se ha perdido. Los antiguos prusianos vivían en pequeños grupos sin rey ni gran gobierno. Trabajaban la tierra, criaban animales y comerciaban con ámbar, que era valioso entonces. La religión era importante para los prusianos. Eran paganos, lo que quiere decir que adoraban a muchos dioses como Pollo, dios de la muerte, y Punas, dios del trueno. También creían que la naturaleza era sagrada. Lugares como árboles, ríos y piedras eran especiales. Hacían ceremonias en bosques con hombres santos. El lugar sagrado más importante era Ramave, donde creían que vivía su dios más grande. Sacerdotes llamados vidilotas hacían los rituales y cuidaban las tradiciones. Los prusianos peleaban mucho con vecinos como los eslavos y los germanos. Usaban armas simples como hachas, arcos y lanzas, y llevaban ropa de cuero o tela para protegerse. Como no tenían un ejército unido, eran más débiles frente a enemigos organizados. Las alianzas entre tribus ayudaron un tiempo, pero no bastaban en guerras grandes. Una famosa batalla fue en Natangia, donde los prusianos vencieron a los misurrianos. Cerca construyeron un centro comercial llamado Truso, que creció un poco antes de ser destruido. Aunque ganaron algunas batallas, los prusianos eran invadidos muchas veces. Los vikingos destruyeron Truso y otros grupos como los polacos querían su tierra. El gobernante polaco Mieszko I quería ampliar sus tierras y luchó contra los prusianos en sus campañas. Estos ataques hacían difícil que ellos se mantuvieran seguros. Con el tiempo, los prusianos empezaron a intercambiar para conseguir mejores armas. Aún así, sin un líder o gobierno, seguían perdiendo tierras y poder. Los prusianos vivían en bosques y campos, lejos de otras naciones fuertes. Esto hacía difícil gobernarlos, pero también los volvía fáciles de atacar. Sus aldeas eran pequeñas y estaban dispersas. Cada una tenía su propio líder y a menudo no se ponían de acuerdo, lo que los hacía débiles frente a enemigos externos. Esta falta de unidad hacía que nadie hablara por todas las tribus. Cuando otros llegaban con ejércitos fuertes, los prusianos no podían defender sus tierras juntos. A comienzos del siglo XIII, las antiguas tribus prusianas aún resistían el control externo. Pero un duque polaco tuvo una idea que cambiaría la región para siempre. En 1226, Conrado de Masovia invitó a la orden teutónica a luchar contra los prusianos que no eran cristianos. Les prometió tierras si vencían a las tribus. Los caballeros teutónicos no eran solo soldados, eran un grupo religioso con entrenamiento militar y líderes fuertes. Querían extender el cristianismo por la fuerza. La orden recibió permiso del emperador del Sacro Imperio
para controlar cualquier tierra que conquistaran. Esto les dio más libertad de la que esperaba el duque Conrad. Los caballeros usaron su poder para construir castillos y empezar un nuevo estado. No solo ayudaban a Polonia, también creaban su propio país. Sus castillos, como Thorn y Marienburg, se volvieron centros importantes de poder. Estas fortalezas mostraban que pensaban quedarse para siempre. Cuando llegaron los caballeros, las tribus prusianas lucharon con fuerza para defender sus tierras. Usaban ataques rápidos y hacían acuerdos con grupos cercanos como los lituanos. Aunque recibieron ayuda, los prusianos no pudieron detener a los caballeros para siempre. Hubo muchas batallas y hacia 1250 la orden teutónica ganó casi toda la tierra. Aún así, quedaba esperanza. En 1260 empezó el gran levantamiento prusiano. Herkus Monte, un líder formado en Europa, intentó luchar con nuevas ideas. Lamentablemente, la rebelión fracasó. Tras años de lucha, los caballeros acabaron con la resistencia. Herkus Monte murió y los demás fueron derrotados. Con la conquista terminada, la orden teutónica tomó el control de todas las tierras prusianas. La gente fue obligada a aceptar nuevas costumbres y religión. Colonizadores alemanes llegaron a la zona y construyeron pueblos y granjas. Con el tiempo, las lenguas, creencias y formas de vida locales empezaron a desaparecer. Los caballeros teutónicos gobernaban el nuevo estado con leyes estrictas y mucho control. Construyeron iglesias, formaron sacerdotes y exigieron seguir las normas cristianas. Las escuelas y ciudades crecieron, pero no para los prusianos originales. La mayoría era muy pobre o había perdido su cultura y tierra para participar en esto. Para los años 1300, muy pocas personas aún hablaban el antiguo idioma prusiano. La cultura se mezcló con lo alemán y lo polaco, y la vida prusiana fue desapareciendo. Después de la caída de las tribus prusianas, los caballeros teutónicos se hicieron más poderosos. Pero su dominio en el Báltico tuvo muchos problemas y enemigos fuertes. A menudo peleaban con vecinos como los polacos y lituanos. Estas luchas no eran solo por tierras, también por religión, comercio y poder. Uno de los mayores problemas para la orden fue enfrentar a enemigos unidos. Polonia y Lituania formaron una alianza fuerte que desafiaba su poder. La batalla más importante fue en 1410, cerca de un pueblo llamado Grunwald. Por un lado estaban los caballeros teutónicos, por el otro, tropas de Polonia y Lituania. Esta batalla fue una de las más grandes de la Europa medieval. Miles de soldados, caballeros y caballos lucharon en una larga y sangrienta pelea que cambió el futuro. La orden teutónica perdió la batalla. Su líder murió, su ejército fue derrotado. Fue un momento clave que debilitó su poder y les hizo menos temidos. Después de la derrota en Grunwald, los caballeros nunca volvieron a ser tan fuertes. Con el tiempo, tuvieron más problemas internos como falta de dinero y peleas. La gente en las ciudades controladas por los caballeros estaba descontenta. Había muchos impuestos, leyes muy duras y malos líderes, lo que causaba tensión con los nobles. Estos problemas ayudaron a Polonia y a los líderes locales a ganar la Guerra de los 13 años. Al final, los caballeros teutónicos perdieron tierras y fuerza. En 1466, la larga guerra terminó con un acuerdo de paz llamado la Segunda Paz de Toruń. La orden tuvo que ceder muchas tierras al rey de Polonia. Prusia quedó dividida. La parte oeste se convirtió en Prusia Real y se unió a Polonia. Tenía sus propias reglas y podía elegir líderes, pero seguía al rey polaco. La parte este se convirtió en Prusia Ducal. Siguió bajo la orden, pero tuvo que aceptar al rey de Polonia como señor. Esta división marcó una nueva era en su historia. Después de 1466, la parte oriental de Prusia siguió bajo el control de la Orden Teutónica. Pero en 1525 hubo un gran cambio con la llegada de una nueva familia noble. Alberto de Hohenzollern, un noble alemán y último gran maestre de la Orden, se convirtió en duque de Prusia al transformar la región en un estado laico. Esto significaba que Prusia ya no era gobernada por un grupo religioso. En su lugar, se convirtió en un estado protestante bajo un duque que respondía al rey polaco. Albert trabajó mucho para mejorar la región. Abrió escuelas,
invitó a sabios y creó mejores leyes. Prusia empezó a crecer incluso bajo control polaco. Cuando murió Albert, su hijo tomó el mando. Pero por enfermedad, el poder real pasó al esposo de su hija, otro Hohenzollern de Brandeburgo. Esta familia ahora gobernaba tanto Brandeburgo, un estado del Sacro Imperio Romano, como Prusia, un vasallo de Polonia. Esta unión extraña los hizo más fuertes. En 1618, Brandeburgo y Prusia se unieron bajo un solo gobernante. Esto les dio más tierras, más gente y más oportunidades de crecer en fuerza militar y política. Aún así, el ducado de Prusia no era completamente libre. Tenía que seguir las órdenes del rey de Polonia, aunque compartía gobernantes con Brandeburgo. Esto cambió en 1657, cuando se firmó el Tratado de Wehlau. El rey de Polonia cedió el control y el ducado pasó a ser totalmente independiente bajo Brandeburgo. Gracias a decisiones inteligentes y la unión familiar, los Hohenzollern convirtieron sus tierras en una potencia en crecimiento. Así comenzó el Estado prusiano. Federico Guillermo, conocido como el Gran Elector, gobernó el ducado después de 1640. Formó un ejército más fuerte y un gobierno mejor durante una época de guerra en Europa. Su éxito hizo que Brandeburgo-Prusia fuera importante en Europa. Con el tiempo, se convirtió en un estado respetado que otros empezaron a notar y temer. A comienzos del siglo XVIII, Brandeburgo-Prusia se había vuelto mucho más fuerte gracias al trabajo del Gran Elector. Ahora empezaba una nueva etapa para la región. En 1701, Federico III se coronó a sí mismo como rey en Prusia y se convirtió en Federico I. Ese nuevo reino no dependía del imperio, así que él tenía todo el poder allí. Como Brandeburgo seguía bajo el imperio, no podía ser rey de los dos lugares. Por eso, su título real solo era válido en Prusia, donde gobernaba como verdadero monarca. A Federico I le gustaba mostrar su poder, gastando mucho dinero en palacios, arte y grandes eventos. Esto debilitó la economía y dejó al ejército menos preparado. Su gobierno se centró más en el honor que en la fuerza. Aunque Prusia ya era un reino, no siempre era respetado por potencias más grandes como Francia o Austria. Su hijo, Federico Guillermo I, se convirtió en rey en 1713. Tenía un enfoque distinto, se centró en reformar el ejército, ahorrar dinero y mejorar el gobierno. Federico Guillermo I formó uno de los ejércitos más fuertes de Europa. Entrenó a los soldados con mucha disciplina y buen equipo. Hizo del ejército el centro del poder prusiano. También creó un sistema de impuestos justo para pagar al nuevo ejército. Gastaba menos y se aseguraba de que los funcionarios siguieran las reglas. Por su gran control, la gente empezó a llamarlo el Rey Soldado. Bajo su mando, Prusia ganó respeto en Europa por su orden y fuerza. En 1740 murió Federico Guillermo I y su hijo, Federico II, se convirtió en el nuevo rey. Más tarde sería conocido como Federico el Grande. A Federico II le gustaban la música, los libros y aprender, pero también era un líder inteligente y valiente en la guerra. Quería hacer crecer el poder de Prusia. Poco después de tomar el poder, invadió Silesia. Era una zona rica bajo el control de Austria. Esto dio inicio a la Guerra de Sucesión Austriaca. Austria y sus aliados lucharon con fuerza, pero el ejército de Federico usó ataques rápidos, buenos planes y un liderazgo fuerte para ganar muchas batallas. Una de las mayores victorias dio a Prusia el control de Silesia, que tenía fábricas, campos y mucha gente. Esto ayudó a mejorar la economía de Prusia. Este éxito hizo que Federico y Prusia fueran más poderosos. Otros países empezaron a ver a Prusia como una fuerza importante en el futuro de Europa. Después de ganar el control de Silesia, Federico el Grande tuvo que enfrentarse a más enemigos. Austria, Francia y Rusia veían a Prusia como una amenaza. Para proteger Prusia, Federico hizo alianzas. Inglaterra y Hannover fueron sus principales aliados. Necesitaba su ayuda para equilibrar los ejércitos enemigos. En 1756 comenzó la Guerra de los 7 Años. Fue un conflicto importante que se peleó en Europa, Asia y América. Prusia casi estuvo sola, pero fue muy fuerte. Durante la guerra, Prusia luchó contra Austria, Francia y Rusia al mismo tiempo.
Federico ganó usando rapidez, buen plan y sorpresa contra fuerzas más grandes. En batallas como Rosbach y Leuthen, sus planes funcionaron bien. Prusia ganó aunque los ejércitos enemigos tenían mucho más soldados y recursos. Aún así, la guerra fue dura. Prusia perdió a muchos hombres y la tierra cambiaba de manos a menudo. Un momento clave fue cuando Rusia cambió de líder y dejó de luchar. La Guerra de los 7 Años terminó en 1763 con el Tratado de París. Prusia mantuvo Silesia y demostró que podía enfrentarse a las potencias más fuertes de Europa. Aunque la guerra fue muy dura, Federico usó la victoria para mejorar el país. Construyó caminos, cambió los impuestos y ayudó a que la economía creciera. La gente empezó a ver a Prusia no solo como un ejército fuerte, sino como un estado moderno en crecimiento, con ideas, líderes y poder para cambiar Europa. Federico también trabajó en la diplomacia. Mantuvo una buena relación con Gran Bretaña y fue cuidadoso con Austria y Rusia para evitar otra guerra. Su liderazgo ayudó a unir poder y paz. Con charlas y acuerdos inteligentes, evitó más guerras y aumentó la influencia de su país. Con apoyo de la ciencia y la educación, Prusia empezó a formar una imagen fuerte. Ahora era un lugar de gobierno inteligente y defensa firme. Bajo el mando de Federico, Prusia se volvió uno de los estados alemanes más importantes. Tenía más tierras, buenos sistemas y un ejército fuerte que otros notaban. Frederick creía en la justicia para su gente. Mejoró las escuelas y aceptó distintas religiones, ayudando a que muchos ciudadanos vivieran mejor. Cuando murió en 1786, Prusia ya estaba lista para liderar. Se había convertido en un fuerte ejemplo para la unificación de Alemania años después. La historia de Prusia no termina con guerras y reyes. Su importancia va más allá de las victorias. Prusia ayudó a formar la idea de una Alemania fuerte y unida. Los sistemas que desarrolló Prusia, como su ejército, escuelas y gobierno, luego ayudaron a otros estados alemanes a unirse y formar un solo país. Sin el liderazgo de Prusia, Alemania podría haberse quedado dividida. Su éxito mostró que el poder y la organización podían unir muchas regiones. Prusia dejó su huella en muchas áreas de la vida. Sus escuelas apoyaban el aprendizaje para todos los niños y su ejército fue un ejemplo de disciplina en Europa. Prusia también influyó en cómo funcionaban los gobiernos. Mostró que un país podía ser fuerte con leyes claras, buen liderazgo y sistemas justos para la gente. Incluso hoy, algunas ideas de Prusia sobre el orden, la educación y el servicio siguen estando presentes en cómo los países actuales crean sus sistemas. Pero la historia de Prusia también trae advertencias. Su crecimiento hizo que se perdieran culturas y lenguas. Los colonos alemanes cambiaron la tierra para siempre. Tribus antiguas, como los prusianos, vieron desaparecer sus casas, su idioma y su religión cuando potencias más grandes tomaron el control y cambiaron sus costumbres. Prusia nos enseña que crecer y volverse fuerte puede tener un precio, que a menudo pagan quienes pierden su lugar y su voz en la historia. Con el tiempo, Prusia pasó de ser un grupo de pueblos en el bosque a un reino fuerte que ayudó a formar Europa. Luego, su nombre y fronteras desaparecieron. Aunque ya no existe, los historiadores y la gente aún hablan de Prusia. Estudian sus decisiones, buenas y malas, para entender cómo se forman las naciones. Prusia sigue viva en escritos, ciudades y nombres de lugares. Su historia nos recuerda que el pasado puede enseñar, guiar e incluso advertir al futuro.